Buenas tardes, mi nombre es Rider Wilder Barzola Rojas, soy licenciado en enfermería en la especialidad de emergencias, trabajo en el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa, un hospital que se ha convertido prácticamente en, en cobijar a todos los pacientes COVID complicados. Eh, en la, Actualmente tenemos como 70 pacientes hospitalizados muy graves y pacientes con pronóstico reservado, es decir, que no se sabe si van a fallecer o vivir. En su totalidad son 10. Tenemos 5 en trauma shock COVID y 5 en cuidados intensivos y el resto están en hospitalización delicados que de repente no es exclusivamente por ser portadores del virus, del coronavirus. Ahí se ha agregado otras bacterias que, que son muy resistentes a los antibióticos. Entonces, esto ha hecho que el paciente entra en neumonía y de esas neumonías, algunos tienen el pulmón dañado en un 70%, en un 50%. Entonces, esto ha hecho que esos pacientes graves pasan a cuidados intensivos y estén bajo anestesia y sedados para poder estar tranquilos con un ventilador mecánico que está conectado con un tubo endotraqueal que va hacia los pulmones para poder respirar y ventilar tranquilamente. Eh, Actualmente al hospital cada día llegan en su totalidad por un turno de 24 horas 300 a 400 pacientes. A las afueras del hospital se ve una gran cola, algunos pacientes con su oxígeno, otros resistiendo a la dificultad respiratoria. Más a ellos se asocia el clima que está ahí tan lluvioso y frío. Los pacientes, algunos fallecen a la entrada del hospital. Entonces, algunos tenemos ya las nociones de que esta pandemia está pasando. No, estamos en la etapa que aún estamos creciendo. No hay todavía indicios de que la enfermedad, el virus está cayendo. No. Es una gran mentira decir el presidente que ya estamos venciendo al virus. No, no, al ministro escucharle, no. La realidad de todo esto lo sabemos cada personal que trabajamos en el nosocomio. En el interior del nosocomio es un caos. Nosotros como personal de enfermeros tenemos que estar las 24 horas ahí observando la situación de salud de cada paciente, en donde que de todo esto se ve la dificultad respiratoria y la ansiedad del paciente. Esos son pacientes que no están sedados, son pacientes que cada día luchan por sobrevivir, pero entran en un estado de angustia y inmediatamente empiezan a desaturar, les falta aire y se empeora. Entonces esta enfermedad es ayudada por el estado emocional. Si un paciente se pone ansioso, inmediatamente empieza a tener problemas respiratorios. Pero si el paciente trata de resistir, de decidir que sí está venciendo a la enfermedad, fácilmente con la ayuda de la terapia y los cuidados se puede vencer. Pero si el paciente se torna ansioso, todo es camino contrario. Y es más, invoco desde ahora que no podemos decir que ya le hemos vencido al virus. No, con esto de las aberturas, de la salida de los ambulantes, han llegado todo tipo de pacientes a todos los nosocomios. Ya han incrementado la incidencia y se están muriendo a la entrada del hospital. Ya llevamos 101 días trabajando con pacientes COVID. Es triste la realidad, bien triste.
estar con una mascarilla, una careta, un mandilón, un overol internamente las 24 horas es lo peor que de repente como enfermero profesional hasta ahora que he vivido hace 10 años hasta ahora. Es la experiencia más triste hasta el momento porque el organismo mismo pide salir de esto para poder ventilar. Porque el hecho que estemos con mascarilla no quiere decir que estamos ventilando lo que botamos y reinhalando. Entonces, donde el cuerpo a veces se cansa y empieza pues a pedir que se retire todo eso, se sofoca. Entonces, tenemos que resistir a eso hasta completar las 24, 18 horas de trabajo. Y es así pues que seguimos batallando y batallaremos de repente hasta que de repente llega el momento de diga hasta acá nomás, de repente con mente positiva derrotemos y estaremos felices, pero si el virus nos derrota también estaremos como pacientes, como lo están mis colegas intubados, padeciendo, tratando de salir adelante. Ya registran cantidad de médicos, cantidad de enfermeros muertos y otros profesionales muertos por esta pandemia. Y por qué no decir pacientes que no pertenecen al sector salud, que fácilmente llegan al hospital y por una dificultad respiratoria fallece. No es una simple virus, como dicen algunos, que podemos aliviarnos, no. Es un virus bien patógeno, que se asocia a otras bacterias y causan un terror dentro del organismo. El virus cada vez más se ha hecho más fuerte y es difícil encontrar una terapéutica exactamente que vaya contra este virus del coronavirus. El tratamiento que se da hoy a nivel de Perú es empírico. Todos los tratamientos van a prueba, salen a prueba y se van descartando hasta la actualidad. No hay tratamiento exactamente para el COVID, no. El tratamiento que se da son para las complicaciones que ocasiona este virus. Entonces vamos a ir viendo detalladamente todos los temas programados para el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la pregunta. ¿Conocen al coronavirus? Entonces, de repente, alguno de nosotros ya hemos tenido nociones de escuchar esto y ya han pasado como 3 meses, desde el 15 de marzo hasta ahora ya su nombre del coronavirus se ha hecho popular en todos los sectores del Perú. Esta enfermedad es causada por el coronavirus. Lo llaman 2019 porque surgió en diciembre del 2019 allá en China, en la ciudad de Wuhan. Ya, supuestamente no hay una hipótesis que vaya contra la verdad. Son varias hipótesis que sustentan el por qué sucedió. Unos refieren del mercado, ¿no? Que los chinos consumen los productos de carne del camello, de los animales como del perro. Otras hipótesis refieren, ¿no? Que al ver que China ha sacado una gran ventaja económicamente a Estados Unidos, es ahí donde Estados Unidos, por querer colapsar la economía de China a través de productos de carne, ha introducido este virus a China. En realidad no se sabe cuál de las hipótesis, pero lo cierto sí es que se desarrolló en la ciudad de Wuhan, en China, en el diciembre del 2019, ¿no? Este virus pertenece a la familia de los coronavirus, que causan enfermedades de leves a graves. Mayormente se ha visto que producen los daños en animales. El COVID, el coronavirus, es zoonótico porque vive en los animales y al trasladarse al ser humano es donde causan su patología.
Mayormente se dice que vive en los camelios o si no también en los murciélagos. Más asertividad hay que viven en los murciélagos. ¿Ya? Se transmite de persona a persona a través de gotas y en contacto con superficies contaminadas. Es decir, si yo hablo, salen pequeñas gotitas del interior de mi garganta y salen al exterior y se esparcen. Y si hay una persona a menos de 1,5 metros de distancia a mi persona, obviamente que estas gotitas pueden ingresar por la boca, por la nariz o por los ojos. O también estas gotas se pegan en la superficie. Puede pegarse en mi celular, en mi computadora, en la mesa. Entonces, al pasar un niño toca, coge, o cualquier persona coge y no se ha lavado las manos, puede contaminarse fácilmente. Entonces, vamos a pasar a ver la estructura del coronavirus. ¿Por qué este virus es bien patógeno? Lamentablemente tiene una estructura bien sofisticada, pero llama la atención que este virus solo es una cadena de ARN, de ácido ribonucleico. Es una cadena simple, pequeñísima, pequeñísima, pero surge de que este virus tiene envolturas y a la vez tiene una especie de espigas que salen como que le sirve como corona y que le sirve adherirse al huésped. Mayormente este huésped o células huéspedes, lo que le encanta a este virus son las células del aparato respiratorio. Ahí se cobijan fácilmente. Entonces vamos a tener que tienen muchas estructuras complejas como son las diferentes coronas que tienen alrededor de su membrana. Y también tienen una membrana que los envuelve. Vamos a suponer que este es el virus. Entonces, la piel sería la membrana lipídica. Lípidos quiere decir grasas. Entonces, esa membrana lipídica, ese le ayuda a que fácilmente puede desplazarse. ¿Recuerdan ustedes la grasa? Por sí solo se desplaza. Es difícil que se disuelva con el agua. Entonces, esa placa lipídica impide que el virus sea destruido. Más sus coronas que tienen en todo el reverso y les ayuda a desplazarse fácilmente en el interior de la célula. Y en el interior, ya como les dije, tiene al interior, este es mi virus, entonces al interior tiene una cadena de ARN, de ácido ribonucleico. Esa cadena le ayuda a reproducirse cuando se introduce dentro de una célula de mi cuerpo. Entonces, cuando nosotros utilizamos jabón, con el jabón al friccionarnos nosotros vamos a romper esa capa lipídica. Y con el alcohol vamos a romper esas antenas que tienen como coronas. Entonces es importante el lavado de manos. Entonces esa es la estructura bien compleja de un virus. ¿Ya? Entonces vamos a ver que los coronavirus, una amplia familia. Estos virus pueden causar diversas infecciones, desde el resfrío común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio del Oriente Medio, que algunos le llamamos MERS, y el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Entonces, son dos diferencias, el MERS y el SARS. El MERS es un virus del Medio Oriente y el SARS también causa el MERS infecciones respiratorias, pero es del Medio Oriente. En cambio, el SARS es otra variedad de virus que causa el síndrome respiratorio agudo severo. Entonces, nosotros vamos a encajarnos lo que es exclusivamente en el coronavirus, ya que su periodo de incubación oscila prácticamente entre 1 a 12 días. Y
con un tiempo de vida media entre 5 a 6 días. El modo de transmisión es por gotitas. Al hablar salen pequeñas gotitas que se esparcen por todo el medio ambiente. En contacto, si es que yo estornudo, me cubro con las manos, si no desconozco el tema, entonces en mis manos se han impregnado las gotitas, entonces cuando yo saludo con alguna persona, le doy la mano, automáticamente le transmito. O también cojo las cosas y esas mismas cosas vuelven a coger otras personas, también se contagian. La tasa de letalidad es al 2% y probablemente, como ya les dije, es de origen zoonótico, es decir, viven en el interior del cuerpo de los animales. Entonces, estos virus han salido, ¿cómo así llega al interior del ser humano? De los animales pasan al ser humano, ¿cómo así? Uno, por el consumo de las carnes de los camellos, puede ser de los murciélagos, puede ser de las serpientes, de las civetas. Entonces, de alguna manera, este virus ha ingresado al interior del cuerpo. Más probable es de los murciélagos. Esa es una de las teorías que ¿no? les mencioné en su interior, en el inicio del curso. Entonces, estos virus, una vez propagado en el interior del cuerpo, han salido mediante nuestras secreciones como saliva, estornudo, orina, heces, al estornudar, al hablar, la tos. Entonces, tienen una forma de diseminarse rápidamente a todo el medio ambiente e ingresar por la boca, por las fosas nasales o por los ojos. Tienen un tiempo de vida en la superficie de 2 a 3 hasta 4 días. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante conocer. Periodo de incubación es de 1 hasta 12 o 13, 14 días, exagerando los 15 días. Pero la Organización Mundial de la Salud lo dice de 1 a 12.5 días, o sea, 13 días, ¿no? Con un periodo medio de 5 a 6 días. Entre los síntomas más importantes que a veces nos hacen confundir con un resfrío común o con una neumonía, vamos a ver los más comunes y los casos más graves. Los síntomas podrían aparecer de 1 a 12 días después de la exposición al virus. Pero en nuestra realidad estamos viendo que también los síntomas aparecen después del segundo y del tercer y cuarto día de haber contraído el virus. Es decir, si hoy día yo voy a trabajar en el hospital, me contagio, el virus ingresa a mi cuerpo, entonces inmediatamente no voy a sentir la sintomatología. Va a pasar un día, 2 días, ya empieza la fiebre, el dolor de cabeza, al tercer día ya se va manifestando el dolor de cabeza fuerte, quinto día ya empieza la tos y así, progresivamente, ¿no? Pero inmediatamente no aparece la sintomatología. Tiene que pasar por lo menos un día, 2 días para aparecer la sintomatología y eso es lo que se está viendo acá. Siempre lo tomamos al primer día de haber estado en contacto como día 0. De ahí vamos sumando un día, 2 días, 3 días. Por eso acá dice un día. O sea, el primer contacto, día 0. Al siguiente día, día 1. Entonces, ahí ya probablemente ya aparece cefalea, dolor en la garganta, tos, dolor en el pecho, así va incrementándose la sintomatología hasta llegar hasta el 8º, 9º día. Entonces, las sintomatologías más comunes tenemos a la fiebre, al cansancio y a la tos seca. Y en los casos más graves tenemos fiebre alta, neumonía y dificultad respiratoria. También quiero esclarecerse que las sintomatologías no van apareciendo uno por uno, no, simultáneamente van apareciendo. Obviamente va a aparecer la temperatura alta, lo que llaman fiebre, con cefalea intensa. Y al mismo modo, si
simultánea se va a desarrollar una dificultad respiratoria. El hecho de incrementarse la temperatura hace que se desarrolle una dificultad respiratoria, nos falta aire, empezamos a agitarnos, sentirnos cansados, y luego se desata la tos seca, el dolor de pecho, entra el estado emocional, nos desesperamos y sentimos que nos falta aire intensamente. Entonces, eso es la sintomatología bien definida: fiebre, cansancio y tos seca. Y luego tenemos fiebre alta, neumonía y dificultad para respirar. El nuevo coronavirus es una cepa de coronavirus, para remarcar nuevamente, que no se había encontrado antes en el ser humano. Ya cuando apareció, todo el mundo, hasta en China, desconocían de qué virus se trata o qué microbio, pero luego aislaron con el estudio de laboratorio, encontraron que era el coronavirus, ya que pertenece al síndrome respiratorio agudo severo. Ya les expliqué, se transmite por, principalmente por gotitas al hablar. Ya una persona puede transmitir por lo menos a 4 o 5 personas. Y esta persona contaminada también transmite a 4 o 5 personas. Entonces va reproduciéndose. Vamos a ver que en una hora probablemente se hayan contaminado unas 30, 40 personas, ¿no? Entonces son rápidos de expandirse y tienen una letalidad del 2%. ¿Ya? Entre los mecanismos de transmisión, ¿cómo se transmite este virus? Ya les mencioné: por contacto personal cercano con una persona infectada. Si nosotros no utilizamos las barreras de protección, nos vamos a contaminar rápido. También a través de personas infectadas al toser o estornudar, que ya les dije, ¿no? Estornudamos, tosemos, hablamos fuerte, también sale eso. Al toser, al tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos. Eso está bien definido, ¿no? A veces nos tocamos la cara, nos da escozor al ojo, nos sobamos, o nos entra algo a la nariz y metemos nuestro dedo y también introducimos consigo mismo el virus. Aquí viene la pregunta: ¿quiénes están en mayor riesgo de enfermarse gravemente? Los adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades preexistentes como diabetes, presión alta, cáncer y cualquier tipo de enfermedades inmunodeprimidas. A ellos prácticamente este virus en la actualidad se lo está llevando, es decir, se están muriendo porque ingresado el virus al interior de su cuerpo hace una alteración rápidamente, lo que es en la coagulación sanguínea, trata de hacer coágulos, estos coágulos se van al pulmón, entonces el paciente hace un tromboembolismo, trombos dentro del pulmón, que la sangre no va a poder circular, entonces hay déficit en la respiración y en la ventilación, entonces el paciente fácilmente se va a morir. Entonces, que quede bien claro que una persona puede infectar en cuestión de minutos a 3 o 4 personas. Y a su vez a 4 o 3 personas en cuestión de 4 a 5 minutos, y entonces en una hora tendremos pues como 40, 50 personas contaminadas. En diciembre se desató este virus. Todos veíamos a China cómo estaban sufriendo, las muertes se daban rápido. Y acá en Perú y en América Latina decían que acá no va a llegar. Mientras Italia y España se divertían, China estaba llorando.
China estaba sufriendo las consecuencias de muchas muertes. Entonces, esperamos enero, febrero, 2 meses, mitad de 2 meses y medio, porque llegó la quincena de marzo, se detectó el 13 de marzo casi se detectó al primer paciente acá en el Perú, pero se detectó supuestamente porque realmente ya habían entrado, ya había entrado el virus al Perú. Recién el 15 lo detectan como una prueba, ¿no? Molecular, pero ya había coronavirus en el Perú. Habían ingresado ya con los turistas, lo que habían ido de viaje, han retornado al Perú, entonces ahí consigo se venía. Entonces, mientras China sufría toda esa pandemia, de ese momento llamado pandemia, bueno, porque se esparció rápidamente a todo el mundo, no nos prevenimos. Al presidente y al ministro de Salud, ministra en ese entonces, no se le percató de preguntarse, ¿y si llega al Perú, estamos preparados? ¿Tenemos las armas para enfrentar este virus? Nunca se preguntaron. Estaban preocupados en el CIS, en los medicamentos y en otras cosas, pero nunca se percataron de que tenemos hospitales sofisticados, tenemos ventiladores mecánicos, tenemos medicamentos. No se percataron de que, preguntaron tampoco de que si China está sufriendo con esta pandemia, ¿qué tratamiento está dando? ¿Cuáles son los medicamentos que utiliza para poder estar llenando mi central de almacén? No hicieron eso. No se percataron de las barreras de los uniformes de protección personal. No se percataron de los ventiladores mecánicos, de la infraestructura de un hospital. Todo eso ha hecho de que nos agarraron mal parados, mal parados. Actualidad no tenemos mascarilla. Utilizamos un uniforme para las 24 horas que se trabaja. Nos tenemos que sacar para ir a almorzar, para ir a cenar. Y en ese lapso de sacarnos, colocarnos nuevamente, sacarnos, es donde nos contaminamos. Entonces, en la transmisión comunitaria, significa que este virus rápidamente se ha expandido. A nadie ha esperado, con la santa paciencia que acá en el Perú esperábamos, ¿no? Decirle que el virus venga y decir, buenas tardes, yo soy el coronavirus y voy a entrar al Perú. No, el virus entró y arrasó con todos. Por eso tenemos la cantidad de muertes. Es lamentable, ¿verdad? Lamentable. A veces uno se pone a pensar, y no solo están falleciendo pacientes, es decir, personas que no son personal de salud. Se están muriendo colegas de 20, de 25, 27, 28, 30 años, 60, 40, jóvenes. Porque si hoy día adquiero yo la carga viral, mañana otra carga viral, entonces esos virus van entrando en grandes proporciones a mi cuerpo y me van tumbando de a poco a poco. Y a ello se va a agregar otras bacterias que ingreso, que supuestamente el paciente no viene solo por virus, también viene otras bacterias consigo. También se van ingresando, entonces la persona va perdiendo, debilitándose, derrumbándose de a poco su estado inmunológico. Entonces así tenemos varios colegas que han fallecido, varios colegas que están en ventilador mecánico tratando de vivir. A veces yo me pregunto, ¿no? ¿Y por qué yo sigo? A veces Dios es grande y nos da ahí la fuerza para seguir adelante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones importantísimas para esto? Hay que evitar el contacto cercano con personas que tengan síntomas de la gripe. Pero esto no está sucediendo en el Perú, pues. Lamentablemente en el Perú fue un fracaso y faltó disciplina. Supuestamente era cuarentena, pero que no ayudó a nada. La disciplina no prosperó, de lo contrario, encontramos a personas reacias con un nivel de cultura muy baja. Entonces, ahora se está pagando las consecuencias. Personas inocentes tal vez han sido contagiadas por personas que no ayudaban. Luego, si tener tos y fiebre
evita el contacto estrecho y ves a una persona que tiene tos, fiebre y cefalea, de inmediato tienes que llamar a un centro de salud o al MINSA que ha dado su número, ¿no? Para poder llamarlos y tomar la prueba rápida y determinar si es positivo o es negativo. Al toser o estornudarnos siempre hay que lavarnos, o si no hay jabón y agua, hay que utilizar alcohol. El alcohol, ya vamos a ver más adelante los pasos que vamos a seguir para lavado de manos y la higiene con alcohol. El lavado de manos debe ser casi frecuente después de coger cada objeto. A veces surge una psicosis, ¿no? Decir cada rato lavarse la mano, pero es importantísimo. Es importante. La única manera de evitar que el virus no te causa daño, ingresa una carga demasiado a tu cuerpo, es el lavado de manos. Con agua y jabón, ¿ya? Con agua y jabón abundante. Esto tiene que ser, algunos se lavan y listo. Cuestión de segundos, no, tiene que ser hasta 20 o 60 segundos por un minuto. Y después hay que seguir con la higiene de si estamos en casa, con la higiene de todas las superficies de nuestros artefactos, de nuestros muebles, tratar de limpiarlo con bastante agua y un poco de lejía disuelta, ¿no? 5 centímetros en un litro de agua. Tratar de limpiar. Y también tratar de evitar compartir los vasos, los platos, los otros artículos de un paciente contaminado que tenga el COVID con otra persona sana. En el sitio de trabajo siempre hay que mantener la limpieza. Siempre al momento de ingresar nosotros tenemos que desinfectar. Es decir, si nosotros ingresamos a nuestro trabajo, tenemos que tener la visión de decir que toda esta área está contaminada. Y yo no puedo entrar si está contaminado, tengo que hacer una limpieza, luego hecho la limpieza, tengo que recién empezar a trabajar. Entonces la limpieza siempre se hace con cloro de 5 centímetros diluido en 10 centímetros de agua, o si no, si tenemos alcohol, podemos esparcir con alcohol. Pero hay que tener cuidado que a veces el alcohol también daña a los muebles, lo despinta, ¿no? Pero con la lejía sería importante. Hay que promover una buena higiene respiratoria. Esta buena higiene respiratoria es lo siguiente. Si nosotros estornudamos, hay que cubrirnos con un papel la boca y la nariz, y ese papel hay que eliminar al tacho rojo. Pero eso no está sucediendo. Nosotros estamos viendo que utilizamos papel o cualquier otro tipo de papel y lo eliminamos al piso. También hemos visto que utilizan mascarillas simples y las mascarillas están en el piso, en las calles. También los guantes están arrojados en los pisos. Entonces, ¿cuánta cantidad de virus está esparciéndose en el medio ambiente? Eso no es lo correcto. Si no tenemos un tacho al instante donde nos encontramos, podemos tener una bolsa y podemos eliminar ahí y amarrarlo fuerte. Y llegamos a casa y lo podemos eliminar o si no, quemarlo. Y también les voy a decir cuántas veces no cuesta nada, es gratis el lavado de manos. Otra vez vuelvo a repetir. Eso es lo que nos está salvando a nosotros, el lavado de manos. Por lo menos yo que trabajo 24 horas en mis turnos, por lo menos hago así, he contabilizado 86 veces de lavado de manos durante mis 24 horas. 86. Y como 30, 40 veces me he desinfectado con alcohol en una guardia. Entonces, más o menos en toda esta pandemia, ¿cuántas cantidades de veces me habré lavado la mano? Otra cosa es lo que estamos cayendo en zozobra, en tensión, es lo siguiente. En las redes sociales salen inmunidades infinitas
artículos que a veces pueden ser falsos, pueden ser verídicos. Pero siempre yo les invito a que se fijen en lo que dice el Ministerio de Salud en su página o la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud, lo que llaman la OMS o la OPS. ¿Por qué? Porque hay personas que se han automedicado con ivermectina. La ivermectina también sirve para los animales, tiene otra dosis, y para los seres humanos también. Pero sabemos que la ivermectina es para cubrir o tratar a los parásitos. Para los animales tiene una dosis muy superior que para los seres humanos. Entonces han ingerido ivermectina para lo que utilizan en los animales. Entonces esto ha hecho que los pacientes a veces vienen con insuficiencia hepática, daños hepáticos, con gastritis. Tampoco vale automedicarse. Siempre hay que recibir información médica por vía telefónica o acudir a un familiar para poder recibir una información acertada y luego recibir un tratamiento por lo menos adecuado, ¿no? De repente ustedes se preguntan ahí, licenciado, pero si es un virus, ¿por qué todo el mundo andaba buscando acitromicina? Si la acitromicina va a cubrir lo que es bacteria, la acitromicina elimina bacterias, no a virus. ¿Y por qué ivermectina? Si la ivermectina elimina parásitos, no virus. Entonces, sabemos que la ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro. Entre una de sus composiciones tiene un componente que rompe una cadena del ARN, una pequeñita cadena del ARN. Eso hace que el virus ya no se reproduzca. Simplemente eso. Ahora, en la acitromicina surge la intención de que el virus ingresa al cuerpo. Quizá yo tengo una cantidad de bacteria que está dentro de mis pulmones, pero que no me causa daño, está ahí dentro de mis pulmones. Pero cuando ingresa este virus, se desata, es decir, se activa. Entonces, los dos juntos, el virus y la bacteria, me vienen haciendo daño. Entonces, entra ahí a tallar la citromicina para poder paliar contra la bacteria, pero no con el virus. Eso más o menos. O sea, es decir, en unos pacientes que llegan con COVID, con el virus del coronavirus, no solo vienen por COVID, también vienen agregados otros microorganismos como bacterias o pueden ser hongos. ¿Ya? Por eso es para cubrirlos con acitromicina. Eso es en algo simple, pero cuando nosotros vemos en las instalaciones de un hospital, dentro de un hospital, son otras antibióticos de más amplio espectro, ya que van por vena. Estamos hablando del meropenem, de la vancomicina, de, de la ceftriaxona. Entonces son de amplio espectro, pero ya más de más generación. Entonces, para que tengan una pequeña noción, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la acitromicina para bacterias, es el panorama. Eh, el otro que estábamos viendo también es la mayoría de las personas que andan en la calle están utilizando solo una mascarilla de tela, que no es el apropiado. En ningún momento la Organización Mundial de la Salud dijo las mascarillas de tela son no. Todos nosotros también iríamos a trabajar con eso, no. Ese ha sido el error de que de repente de poder. ¿Y por qué han utilizado la mascarilla de tela? ¿Y por qué no utilizaban las mascarillas N95? Es que no había en el Perú, no había. Todo el mundo buscaba y subieron sus precios. Lo que costaba pues 5 soles, llegó hasta costar 70 soles, las mascarillas verdes. Entonces todo esto ha hecho que el ser humano se adecua y busca las herramientas necesarias para protegerse. Pero llama la atención que esas mascarillas solo te cubrían la boca y no la nariz. Es decir, estás protegiéndote para no transmitir a la otra persona cuando hablas, pero no te estás protegiendo tú cuando la otra persona estornuda y entra por tus fosas nasales. Entonces, a veces cuando a las personas se les explica en la calle, no, tienes que cubrirte la nariz y la boca, se molestan.
se molestan y dicen, no, sí, ya sé, no me digas nada. Entonces, creo que en esta pandemia lo psicológico ha afectado demasiado. Las personas están más irritables, entonces no aceptan a veces la educación que debe recibir para poder protegerse, ¿no? Entonces, nosotros diríamos, ¿se recomienda la cuarentena para pacientes con casos sospechosos? Sí o no. Son dos cosas. Un caso sospechoso es cuando yo llego a mi casa y tengo dolor de garganta o tos, pero no tengo prueba rápida, no tengo ningún tipo de examen que pueda descartarme que tengo el coronavirus. Entonces, ahí viene el dilema de que si me quedo en casa o sigo saliendo a la calle. Entonces, y surge también de que la prueba rápida ha dado falsos negativos como falsos positivos. Es decir, si yo tengo el coronavirus dentro de mi cuerpo y me hago un examen de prueba rápida y me sale negativo, entonces es un falso negativo. Yo tengo el coronavirus y me ha salido negativo, entonces es un falso negativo que puede causar mucho daño. Puedo estornudar y lo contagio a las demás personas porque en mi interior tengo. Pero también surge el falso positivo de que no tengo el virus y mi prueba rápida me sale positivo. Entonces, ya me dijeron que tengo, entonces, de hecho, me voy a quedar en casa. Es el falso positivo. Entonces, todo eso ha venido generándose en el transcurso. Entonces, se ha tomado la mejor forma de aislamiento. De aislarte, estar en tu casa, quedarte unos 15 días, probablemente es el tiempo de vida del virus, como ya les dije, de hasta 13 días, exagerando 15 días, que se queden en casa para poder que pase el periodo de incubación del virus. Entonces, de todo ello, acá viene lo más importante. Ustedes dirán, pero licenciado, ¿cómo nosotros podemos saber? Y hasta ahora, de repente, los médicos ya se encuentran saturados de trabajo. ¿Por qué? Porque, para contarles a grosso modo, el 15 de marzo, perdón, se dio acá el inicio donde ya los hospitales llegaban los pacientes con coronavirus. Entonces el Ministerio de Salud dijo, no, todas las personas mayores de 60 años se van a su casa y todos los que sufren de diabetes, presión alta y todo tipo de enfermedades que pueden arriesgar su salud se fueron. Y en el hospital quedamos todos los menores de 60 años, prácticamente como 40, 50 personas. Y es más, en ese entonces sentimos que no había personal. Teníamos que duplicar nuestro trabajo. Entonces, cuando sucedió todo eso, empezamos a trabajar y todo el mundo entraba ansioso a trabajar. Y cuando nosotros estábamos con la mascarilla las 24 horas, sentíamos un dolor en la garganta. En ese entonces todavía el verano estaba, entonces empezábamos a sudar, todo nuestro cuerpo era como si nos estuviéramos bañando, bien mojado. Y era como para poderse quitar rápidamente esto y escaparse, pero no se podía. Entonces de ahí a los 7 días ya vinieron a hacer los descartes a cada grupo. Entonces ahí quiero hablarles de la prueba rápida. La prueba rápida entra después de la prueba molecular. En el Perú se estaba haciendo primero la prueba molecular. Y lo que fue el peor error del ministro de Salud de empezar con esta prueba porque el resultado no era inmediato. El resultado duraba entre 3 a 4 o 5 días o 7 días.
Y así se iba saturando y solo lo hacían en el Instituto Nacional de Salud. Se iba saturando, saturando. Y mientras que dura 7 días, uno no sabía si es positivo o si es negativo. Entonces no se podía determinar a esa persona que si es positivo, anda, corre, entra a tu casa y está en cuarentena. No se podía determinar. Pero por idea ya se mandaba a aislar. Si era positivo o negativo, se mandaba a aislar. Pero después de la muy lenta proceso, compran lo que es la prueba rápida. En la prueba rápida ya empezaron, después de 2 semanas o 3 semanas, empezaron a hacer el diagnóstico rápido. Entonces ahí se iba descartando la cantidad de positivos y negativos. Pues. Entonces, a veces hay pruebas rápidas que de repente no están hechos a su alcance, de que dan error, dan datos falsos. Entonces, eso puede ser lo que dan falsos positivos, ¿no? Tal vez la prueba ha sido elaborada mal, o la sustancia que va a realizar la prueba rápida está en mal estado y dan falso positivo o dan falso negativo. Entonces, acá quiero aclararles cómo así es la lectura. Hasta ahora nos llaman a los enfermeros, a los médicos, nos llaman para poder leer su resultado que se realiza. A veces hay buena cantidad de médicos que están trabajando saturados, entonces no te dan la explicación. Entonces, nosotros como profesionales de enfermería estamos en las condiciones de darle la lectura de esas pruebas rápidas, ¿no? Entonces, cuando la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G ambos son negativos, eso quiere decir la, la infección es nula, no hay infección, no hay virus dentro del organismo, negativo. Pero cuando la inmunoglobulina M es positivo y la inmunoglobulina G es negativo, sí hay infección. Quiere decir que la inmunoglobulina M, recuérdense, M de inmediato, ha salido positivo y la inmunoglobulina G ha salido negativo. Entonces el proceso de infección se está dando recién. Es estadio temprano. ¿Ya? Ese es un estadio temprano. Ahora, cuando la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G ambos son positivos, entonces ahí se está hablando de una fase activa, es decir, hay una infección cuando ambos son positivos. Luego irá avanzando el tiempo, ya la inmunoglobulina M se hará negativo y solo encontraremos positivo a la inmunoglobulina G. Entonces, ahí ya se está hablando de una fase tardía. Una fase que ya ha avanzado, estamos en los 14 o 13 días. Entonces, muchas veces en los 15 días ya cae esta inmunoglobulina G, cae, desaparece. Te vas a hacer tu prueba y ya ambos salen negativos, no reactivos. Pero en las literaturas y en otros resultados se ha visto de que esta inmunoglobulina G tarda en caer aproximadamente en 30, 40 días. Entonces, no quiere decir que el ser humano está contagiando a los demás, no, sino que esta inmunoglobulina G es un anticuerpo que surge de nuestro cuerpo mismo por presencia de ese virus. Entonces, es decir, aún persiste, ¿no? Entonces, ya a los 15 días ya la persona ya no puede transmitir ya, pero ya con su inmunoglobulina G que persiste 30, 40 días, es decir, que todavía el cuerpo está produciendo, ¿ya? Entonces, quiero decirles acá que en esta prueba rápida ha sido raudamente, de repente, el que más ha ido más velozmente diagnosticando,
también no ha sido del todo certero. Eso quiero decirles para terminar, no ha sido del todo certero. Entonces, esta prueba rápida puede tener falencias. Nos puede dar un falso positivo o nos puede dar un falso negativo. Pero en la lectura tenemos que tener nosotros en consideración lo siguiente. La prueba rápida nos va a dar dos marcadores, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. El PCR nosotros lo vamos a obtener de una muestra de sangre que nos sacan y que lo llevan al laboratorio a cuantificar. El PCR quiere decir proteína cuantitativa reactiva. Eso nos indica, el PCR nos indica, si es que sus valores están elevados, nos indica que sí hay infección. Pero si el PCR está bajo y es negativo, nos dice que no hay infección. Eso no viene, el PCR no viene incluido en la inmunoglobulina, en la prueba rápida, no, es muy aparte. Mayormente el PCR lo tomamos conjuntamente con el hemograma, con la urea, la creatinina, la glucosa del paciente, extrayendo sangre del paciente y lo procesa en laboratorio. Lo que viene en la prueba rápida solamente es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Entonces, si nuestro PCR ha salido en la muestra de laboratorio negativo, valores bajos, y nos sacamos la prueba rápida y sale inmunoglobulina M negativo y inmunoglobulina G negativo, entonces no hay, se descarta la presencia de virus en el interior de nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa si el PCR ha salido positivo, es decir, aumentado, y la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G han salido negativos? Entonces se podría decir que está en periodo de ventana, está iniciándose la infección, ¿ya? Entonces, el cuerpo está creando anticuerpos. Ahora, nosotros tenemos que tener en consideración siempre, cuando el virus ingresa a nuestro cuerpo, la que va a aparecer primero es la inmunoglobulina G. En la prueba rápida va a aparecer primero la inmunoglobulina M en la prueba rápida, la inmunoglobulina M. Luego van avanzando, llegando al séptimo día, quinto, sexto y séptimo, ya se hace presente ya la inmunoglobulina G, es decir, las dos, la M y la G. Y vamos llegando ya pues al décimo, 11, 12 día, ya desaparece la M y se va quedando solo la G. Y al finalizar el 15avo, 16avo día, ya desaparece la G. Pero surge la casualidad también de que no necesariamente la G desaparece en 15, 16avo día. En algunos pacientes permanece hasta los 30, 45, 50 días. Entonces, eso hay que tener presente. Ahora, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M nos indica la presencia del virus, del coronavirus. Es un anticuerpo que nuestro cuerpo crea. Nuestro cuerpo está dando la respuesta con inmunoglobulina G y con inmunoglobulina M. Es un marcador que nuestro cuerpo crea. Entonces, como les decía, si el PCR ha salido positivo, todo está en una fase inicial de infección, mencionando que la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G están negativos. Ahora pasamos al siguiente caso. Si el PCR ha salido positivo y la inmunoglobulina M ha salido positivo y la inmunoglobulina G negativo, entonces estamos en la fase temprana de infección. Fase temprana de infección, como les dice, la fase C. Ahora, ¿qué pasa si los tres salen positivos? La PCR, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Entonces estamos en una fase activa de infección. Es donde desde la fase temprana activa empiezan a salir los virus, si es que tosemos, y están
propenso a contaminar a las demás personas. Ahora, ¿qué pasa si el PCR ha salido positivo y ha salido la inmunoglobulina G positivo y la inmunoglobulina M y la G positivos? Entonces estamos en una fase activa de infección, ¿no? Es decir, estamos propensos a contaminar a los demás. Ahora, cuando tenemos el caso que la PCR ha salido positivo y la M ha salido negativo y la G ha salido positivo, entonces esto ya, como les dije, ya estamos en una fase avanzada de la infección. Estaremos en el 9º, 8º día o 10. Ahora, ¿qué pasa si el PCR ha salido negativo, la M ha salido positivo y la G ha salido negativo? Entonces, basta que la M nos ha dado positivo, estamos hablando en un estadio temprano con un falso negativo de un PCR. Ya ves, hay falso. De repente el error de la muestra en extraer, también hay falso negativo de PCR, porque nuestro PCR no ha salido negativo, solo la M ha salido positivo, la G negativo. Entonces, como la M nos salió positivo, estamos en un estadio temprano, con un falso negativo de un PCR. Ahora, si un PCR sale negativo, la inmunoglobulina M sale positivo y la G sale positivo, eso quiere decir enfermedad en evolución. En evolución. Ahora, si la PCR ha salido negativo y la M también ha salido negativo y solo la G ha salido positivo, entonces ya estamos hablando de la fase de resolución de la infección. Entonces ya estamos pasando a la fase tardía, fase de resolución de la infección. Entonces son esos marcadores que nos ayudan. Recuerdan que hay falsos positivos y falsos negativos. Entonces, si el paciente sigue presentando la sintomatología de tos, dolor de cabeza, dificultad respiratoria, ya no puede respirar, le falta aire, entonces nosotros vamos a tener que hacer sí o sí un hisopado, que sí es certero, o si no, una radiografía de tórax, o si no, una tomografía de tórax. En el hisopado, como ya les dije, el problema es que demora en 7 o hasta 6 días o 5 días en dar el resultado. Ese es el tiempo, ¿no? Mientras tanto, la persona puede estar deteriorándose. Entonces, el hisopado solo se está haciendo en el Instituto Nacional de Salud que está frente a Rebagliati. Solo. Claro que la muestra te toman en todos los hospitales, te toman la muestra y esa muestra lo llevan ahí. Lo llevan ahí lo cultivan, luego en 7 días te reportan si es positivo o si es negativo. ¿De dónde sacan el hisopado? De las fosas del profundo de los tejidos de la nariz, más o menos entre la nariz, entre la nasofaringe y la orofaringe. Raspan y sacan un poco de tejido y eso lo analizan. Y el otro que les decía es que la radiografía, ¿no? Entonces ustedes van a ver ahí una placa de rayos normal y otra placa de rayos con COVID. Una placa de radiografía normal es bien pintadita, se ve bien oscuro los pulmones, pero la otra parte, cuando hay paciente, cuando haya coronavirus dentro del cuerpo, ya se ve unos colores blanquecinos y no muy oscura los pulmones. Entonces, y en la tomografía ustedes verán unas estructuras como si fuera de unas gotas de aceite que se derrama en el agua, le tomas una foto y se ve esas sombras, parecía de color blancas. Eso significa los daños. Entonces, en esta parte
a pesar que en la prueba rápida haya salido negativo y seguimos persistiendo con las sintomatologías, tenemos que acudir al hisopado. En el hisopado, mediante la prueba molecular, también nos sale negativo, pero seguimos con la sintomatología, tenemos que ir a la tomografía. La tomografía es lo que manda, o la radiografía. Entonces, es ahí donde de repente ya a llegar a ese extremo vemos que nuestra placa están dañadas. Entonces, vemos cuánto de daño tiene nuestra placa. A veces nuestras plaquitas están dañadas al 50% de ambos pulmones. Entonces, ahí es donde iniciamos ventilación mecánica. Tenemos que intubar al paciente, ponerle un tubo en la boca, conectar al ventilador mecánico, y ese ventilador mecánico te va a dar todo el aire, es decir, por usted va a respirar ese ventilador mecánico, y a usted te van a dormir, te van a sedar. Simplemente lo que vas a hacer es recibir aire por 15 días o 10 días. Y es más, te van a poner boca abajo, se llama expandir los pulmones hacia atrás. Entonces, nadie queremos llegar a ese extremo. Solo han llegado las personas con enfermedades que ya lo tenían, como diabetes, hipertensión, cáncer. O en el caso de mis colegas, por ejemplo, que también son jóvenes, es ya por la carga viral que recibían en cada turno que estábamos realizando, por la carga viral que ingresaba constantemente, y también que no solo entraba el coronavirus, también entraban otras bacterias que ya empezaron a hacer la patología. Y es bien notorio, entras en una guardia el primer día, vas al cuarto día, ya sientes tu cuerpo, las molestias, al quinto día igual, séptimo, octavo, noveno, no le das la importancia, en 30 días o 20 días te está tumbando. Entonces es importante hacerse un chequeo 4 o 5 días para determinar si hay daño o no hay daño a nivel pulmonar, y empezar con la terapéutica en casa, con antibióticos orales, para no llegar al extremo de antibióticos por vía endovenosa y luego complicarse. Entonces ustedes verán que el panorama a nivel del Perú ha sido y sigue siendo un desastre. No encontramos, como yo les dije en un instante, el tratamiento específico para este virus. Cada uno de los médicos tiene su terapéutica, su experimento empírico. Cada día van avanzando. La Organización Mundial de la Salud sigue en sus estudios hasta que no llega la vacuna. Las redes sociales, ustedes ven en el Facebook, en el Messenger, en el WhatsApp, que ya están descubriendo una vacuna, pero una vacuna no es que ya descubrieron y te inyectan, no. Hay que pasar 4 o 5 etapas o fases, y por lo menos están en la fase 2 o 3. Para llegar a la fase 4 o 5 tiene que llegar el mes de enero, febrero, y hasta ahí ya estamos viendo cuántos y cuántas personas se van falleciendo. En relación al tratamiento que están recibiendo estos pacientes, si la patología, si el daño a nivel de las placas se observa que no son mayormente el tratamiento se puede dar en casa, con acitromicina, paracetamol y la ivermectina, pero que sea para el uso humano, no para el uso de animales. Y también se están colocando ya anticoagulantes como la enoxaparina, o si no la heparina, o si no la aspirina. También hay aspirinas de 500 miligramos. Entonces, todo se tiene que consultar con el médico. El médico te tiene que dar una receta para que usted pueda consumir. Porque en el Perú todos
los pacientes que no han tenido acceso a un establecimiento de salud se han automedicado, las consecuencias se están dando ahora. Si no vienen por COVID, ya están viniendo por dolores en abdomen, dolor en la cabeza, pero ¿por qué? Se han consumido ivermectina de animales, que son dosis muy fuertes, se han ingerido aspirinas de 500, que no es para el uso humano, y muy aparte que se han administrado una serie de antibióticos, acitromicina, claritromicina, ceftriaxona. Entonces el cuerpo no está para jugar así, sino se tiene que recibir una terapia por lo menos por 7 días y a dosis exacta. Eso es lo que les quiero mencionar. No hagan uso exagerado e irracional si no sabemos qué daños nos puede traer a futuro estos medicamentos. Entonces, si tienen sus pacientitos, siempre esté en contacto con un personal de la salud para que les pueda guiar y les pueda dar una orientación de cómo es el manejo. Tal es así de que se puede evitar errores. Les hablaba de en las placas, cuando se ve a un paciente, se ve las manchas blancas. Entonces, eso hace de que a la vez se observa también los coágulos de sangre que están dentro de los pulmones. Se está leyendo bastante sobre la fisiopatología de este virus, lo que hace que este virus causa a nivel de los alvéolos es que hace una serie de inflamación. Y cuando hace un proceso de inflamación generalizado, hace que la sangre que va por las arterias y se van juntando con los alvéolos, ya no se da la oxigenación. Cuando hay una inflamación, ya no hay un proceso de oxigenación adecuada y entonces es el paciente donde ahí se agita. Y como no se da el proceso de oxigenación adecuada, el cuerpo responde, trata de ayudarse. Entonces, ¿qué hace? Se forman coágulos y esos coágulos se van colocando en las pequeñas arterias de los pulmones, otros salen de ahí, se desprenden y se van a la cabeza o al corazón y hacen un tromboembolismo generalizado y el paciente fallece. Entonces, todos esos detalles se van complicando, más la falta de aire, algunos pacientes acuden al hospital por oxígeno. Entonces, todo eso hace que el paciente se fallezca o si no, si se acude a tiempo, puede llevar a un proceso de recuperación, pero lento.